Antes de presentar a nuestros primeros invitados, quiero compartir con ustedes, les decía yo que este es un foro participativo, pues les voy a invitar a que participen con nosotros a través de una encuesta que el foro puso en marcha hace unas semanas y que ustedes pueden contestar ahora mismo. Si mis compañeros son tan amables de proyectar en la pantalla el código QR para que utilicen el móvil, escanean ese código QR y automáticamente les va a llevar a una encuesta que tiene una serie de preguntas que les voy a ir lanzando yo a lo largo de toda la mañana. Es una encuesta totalmente anónima, no se recoge ningún dato, salvo el de su opinión. Si me podéis poner, por favor, la primera de las preguntas, que sería ¿qué áreas considera que son prioritarias para la acción a nivel europeo desde España? Pueden votar ya cualquiera de estas opciones: investigación, acceso a tratamientos, derechos de los pacientes, interoperabilidad de datos u otros. Esta es una fotografía que hemos recogido a través de la distribución de esta encuesta a nivel de comunicación, pero que la podemos ir viendo en tiempo real. Básicamente, ustedes consideran que son prioritarias las áreas de investigación, acceso a tratamientos y los derechos de los pacientes, un poco por este orden. Insisto, en cada uno de los bloques yo les voy a lanzar una pregunta, así que podrán directamente acudir al móvil, no cierren la ventanita y así pueden ir contestando permanentemente. Ahora sí, después de todo este preámbulo, quiero recibir en primer lugar a doña Anka Toma, que es la directora ejecutiva del European Patients Forum, a doña Elena Moya, que es la coordinadora internacional del Foro Español de Pacientes y miembro de la directiva de IPF, y a don Santiago García, vocal del Grupo de Salud Digital del Foro Español de Pacientes. Por favor, yo me siento en esta, sentaros, eso es. Y así iniciamos el debate. Vamos con un poquito mal de tiempo, pero bueno, nos dará tiempo a hablar prácticamente de todo. Bienvenidos a los tres, welcome. Elena, en primer lugar me voy a dirigir a ti para que, como miembro del Foro Español de Pacientes, nos hagas una pequeña fotografía al hilo de lo que nos ha contado Marco y del posicionamiento que tiene el foro en este entorno europeo del que vamos a hablar en los próximos minutos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros estar en Europa a través del Foro Europeo de Pacientes. También es bueno recordar que el Foro Español estuvo en la creación de esa idea visionaria de que tuviéramos, no a nivel solamente asociativo, regional o local, sino que a nivel europeo tuviéramos también una representación. Yo lo veo como una pirámide, ¿no? Estamos ahí los pacientes numerosos abajo y solos es difícil conseguir cambios a grandes niveles, ¿no? Es decir, a nivel institucional o a nivel parlamentario, con lo cual, si ese paciente está representado, bueno, primero quizá a nivel local, ¿no? Puede ser a nivel comunitario y luego a nivel regional o nacional por una asociación de su patología o de un tema transversal como puede ser el dolor, esa pequeña situación en un hogar donde no tienes un apoyo para poder producir un cambio, sí que se puede conseguir a través de una asociación. Muchas veces en nuestro entorno preguntamos, ¿tú eres diabético? ¿Perteneces a la asociación de diabetes de tu país o de tu comunidad? Y mucha gente no está asociada. Entonces, yo creo que desde el Foro Español de Pacientes siempre hemos promovido ese asociacionismo porque podemos cambiar cosas y lo estamos viendo. Tenemos ejemplos de cambios muy drásticos en defensa de los pacientes gracias a ese nivel asociativo, ¿no? Entonces, que nosotros, españoles, estemos en la Junta Directiva con ANCA, donde trabajamos. Todos los meses nos reunimos pues, para admitir miembros y para hacer cambios a nivel legislativo. Es muy importante nuestra voz. Nos gustaría que estuviera más estructurada, más institucional. Hemos oído a la ministra que se va a crear un espacio, esperemos por fin, ¿no? Donde podamos no estar en el centro, que es una idea que surgió hace unos años, pero al final hemos visto que esto no servía para nada. Queremos estar a la vez, juntos, con la misma importancia, para que esas decisiones tengan en cuenta nuestra situación personal, como decía antes, de ahí abajo el afectado, ¿no? Es la semana del derecho de los pacientes, es la semana de la inmunización en el mundo. Empieza mañana el World Immunization Week y creo que es un momento excelente. Estamos, lo has dicho, expertos, formados y bueno, pues se nota a nivel europeo cuando nos llaman y podemos dar nuestra voz. Gracias, Elena. Querida Anka, el año pasado en este mismo evento se presentó el manifiesto de la IPF. ¿Qué se ha conseguido? Voy a traducirle la pregunta para que
ella habla inglés y yo intentaré luego hacer lo mejor que pueda las labores de traductor. Pero, dear Anka, last year at this very event, we present the APF document calling for elevating patient voices in the European healthcare landscape. What has been achieved? Thank you, Angel. I do understand Spanish. I can't speak it, so I cannot speak it, but I do understand it, so you won't have to translate the questions for me. I'm managing to follow the discussion. Good morning, everyone, and thank you very, very much for the invitation. As ever, EPF is very proud to stand with EPF. The European Forum is proud to stand with the Spanish Forum. Last year, we were here, we were represented here, and we talked about the manifesto that as a community, the European Patients Forum members have adopted ahead of the European elections. And together with you, together with our national coalition members, we conducted a European-level campaign to vote for patients, to vote for patient representation in health systems at local level, at national level, at European level. That's exactly what Elena was saying earlier. That is really, really important. The associations have that role, just like you said. The European elections took place, 10 months ago, and what we have achieved with the campaign was several hundred signatures of the petition, of the manifesto, by patient organizations. We didn't target the general public with the campaign, we targeted patient associations. We wanted to have them represented and speak up. About a dozen European Parliament members were elected who supported the campaign and who became allies, friends, contacts, people whose door is open for patient organizations in the European Parliament. I would like to say here that the campaign had the most responses actually from Spain. Your voice was one of the loudest, was the loudest in the campaign, and for that I would like to thank you. Why is this important? Because Europe does make policy and legislation that impacts each and every citizen, even though it sometimes feels distant. In his intervention, Marco was talking about the pharmaceutical legislation. That is about the way medicines are approved and the voice that patients can have in that process. And that is under attack as well, and we count on each of you to raise your voices to say, we matter, our voice matters. Another example, but I'm pretty sure Santiago will talk about it, is our work on shaping and ensuring that patients are at the center of the European health data space and the European digital legislation, but I'll leave that to you because you're the expert. So a lot has been done. We are strong, but we are constantly, I won't say under attack, but we have to constantly fight to keep that space. So I will go back to the word together, which was mentioned by pretty much every speaker. Together we can have that voice. Thank you. Gracias, Anka. Voy a intentar resumir, si me dejo alguna cosa, Elena, pero vamos, lo que nos ha contado Anka es que la campaña electoral de la IPF del 2024 se centró en dar voz a los pacientes en la política sanitaria de la Unión Europea y empoderar a las organizaciones de pacientes para que interactuaran de forma más eficaz con los actores políticos. Esa campaña obtuvo un apoyo visible de más de una docena de eurodiputados que la respaldaron, con una petición que obtuvo casi 300 firmas, más de 2,5 millones de impresiones en redes sociales. Nos ha agradecido a los españoles que diéramos mucha voz a esa campaña. Esto se tradujo en relaciones más sólidas con los eurodiputados y un mayor reconocimiento de las aportaciones de los pacientes.
en la última contestación ha insinuado que el momento actual en el que estamos es delicado. Y por ese momento quiero preguntarte, Anke, ¿qué papel ocupa la Unión Europea, la salud, mejor dicho, la Unión Europea en este momento donde los nacionalismos están disparados y la situación política es más inestable que nunca? Yes, it is a delicate moment in history, right? We didn't expect it a year ago when we were talking about. I think there was a lot more optimism, maybe. Look, Europe plays a very important role to coordinate and support national level policy. Part of it is through legislation that harmonizes products, harmonizes ways of doing things, harmonizes processes. But what we also see is that it's that central role of bringing best practice together, of bringing experience together, and we have to preserve that, because what we see in health, almost every actor in European health wants more collaboration, wants to work more together, except for the decision makers who want to keep more competencies at the national level. So everybody, but politicians, tend to want to work together. And there are politicians who do want more Europe. But the tendency is to keep health to ourselves, to keep health national. It's important to be close to the people, but it's also important to collaborate. And that is where we have that power as a convening force to bring people together. So I can see some examples here. We see the threat to the World Health Organization. We see the threat of tariffs on medical products, from medicines to medical devices, has already happened. These can endanger patients' access to these products, and these are the areas where we have to stand up and say, no, this is not going to work for people. This is going to result in disasters. So far, Europe is continuing to implement its legislation, and the threats have not affected that process. But we won't know for sure where that happens, and that's why we have to support that progress. And then finally, there is, speaking of threats. We live in a space where, at European level, non-governmental organizations, civil society, like us, like the European Patients Forum, are under attack. Our funding is being officially threatened through resolutions and legislation, but also through the just pure lack of availability. That's the funding, but then there's also, the open doors. I was telling you, we have some open doors in the European Parliament, but more doors are trying to be closed. So again, foot in the door, voice loud, all together. Nos dice Anka que si bien la atención sanitaria sigue siendo principalmente una responsabilidad nacional, el papel de la Unión Europea en materia de salud se ha expandido significativamente desde la pandemia del COVID, como lo demuestran las reformas institucionales y un aumento sustancial de los presupuestos del programa de salud. El auge del nacionalismo y las políticas de extrema derecha están empezando a influir negativamente en la cooperación sanitaria mundial y de la Unión Europea, con acontecimientos preocupantes como los recortes presupuestarios de la Organización Mundial de Salud y los posibles aranceles de los productos médicos que podrían afectar al acceso y a la accesibilidad, ¿no?, de los mismos. Si bien las políticas sanitarias de la Unión Europea se mantienen intactas por ahora, la creciente politización y la reducción del espacio para la sociedad civil corren el riesgo de marginar algunas voces de los pacientes y socavar la formulación de políticas inclusivas colaborativas. Como vamos un poquito mal de tiempo, me voy a pasar a preguntarle a Elena, y también tengo a Santiago. Elena,
¿Cómo se está trabajando en el foro, en este escenario, para tener más influencia en esas políticas sanitarias? Bueno, pues cuentan con el Foro Español de Pacientes, tenemos asesores en muchísimos grupos de trabajo, ANCA nos propone a nivel europeo grupos de trabajo y mira por dónde el Foro Español de Pacientes siempre dice que sí. Tengo aquí el listado, bueno, no quiero tampoco aburriros, pero bueno, simplemente he anotado aquí los principales porque estamos en el grupo de trabajo sobre protección de datos, lo que hablábamos, ¿no?, de los datos de salud. Estamos también en un grupo de trabajo sobre salud digital, muy importante en nuestros días, hablando de esa brecha en la que siempre bueno, tenemos que comentar, ¿no? Si no llegamos a todos, no hay salud digital. Estamos en un grupo de trabajo de proyectos H20, el Horizonte 20, en el acceso universal a la salud, varios proyectos europeos, algunos, vuestras asociaciones están en ellos, el proyecto Prophet, el proyecto IDERA y el NEED Delphi Survey, también estamos ahí colaborando. Entonces, bueno, en estas reuniones mensuales nos piden ayuda y a veces no solamente aprendemos de ellos, sino que ellos aprenden también de nosotros. En el tema de acceso a la tecnología sanitaria, pues por ejemplo, a nivel europeo es muy nuevo y sin embargo nosotros desde España ofrecemos más experiencia y de ahí saca el Foro Europeo pues mucha información y en el grupo de trabajo estamos ahí trabajando duro. Yo te he escuchado muchas veces hablar de la importancia de la formación también, ¿no? Es clave para el mundo asociativo. Sí, lo tuvimos en cuenta en España, pero yo creo que Europa nos ayuda mucho porque ellos lo tuvieron muy claro. Por ejemplo, mi hija Esther estuvo en el primero grupo de jóvenes que nosotros, bueno, pues hace unos años hemos entendido la importancia de que el paciente joven es el que más sabe sobre su enfermedad. Entonces, si da el paso a un nivel asociativo, tiene mucha más voz. Entonces, desde Europa nos han enseñado a formar grupos de jóvenes que defienden los derechos de su enfermedad. Y yo creo que eso es muy importante. Lo hemos visto en nuestra representante joven que ha leído los derechos y Europa lo entendió, pues yo creo que hace más de 10 años, ¿puede ser? The first European Youth Group, remember, it was maybe 10 years ago? 15. Oh, ¿ves? 15 años. Claro, mi hija va creciendo. Yo creo que soy la única, pero no, ella también. Ahora tiene, claro, mi hija tiene 28 y tenía 18, pero era el segundo grupo. O sea, que 15 años han entendido desde Europa que los jóvenes son muy importantes, ¿no? Y, bueno, pues ahí estamos también trabajando codo con codo. Santiago, se ha mencionado ya la importancia de los datos. Estamos últimamente avasallados por la información, inteligencias artificiales, gestión de datos. ¿Qué importancia tiene o qué relevancia tienen los datos para la toma de decisiones médicas? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y es un placer colaborar desde el Foro Español y es un lujo contar aquí en este escenario, que además es la 9ª vez ya, ¿no?, con tantos amigos y tanta gente asociada al foro que bueno. Fíjate si es importante el tema de los datos, que ese grupo de trabajo de salud digital que hemos creado, bueno, ha tenido un interés enorme entre los asociados al foro y de hecho, bueno, la presentación que hicimos del grupo, pues más de 40, 50 asociaciones y al final tenemos más de 12 asociaciones que quieren participar activamente en este grupo, ¿no? Yo creo que es un éxito y seguro que se interesarán muchos más en los próximos meses, años, porque es un tema pues de capital importancia, ¿no? Bueno, pues antes se ha mencionado en la introducción, ¿no? Andoni creo que lo mencionaba, ¿no? Tenemos un sistema sanitario, bueno, un modo de vida en Europa, ¿no?, donde tenemos población cada vez más envejecida, lo cual es bueno, ¿no?, porque significa que vivimos mucho más, pero eso implica pues que tenemos unos niveles de enfermedad crónica, ¿no?, cronicidad muy altos, ¿no? Y hay cosas, digamos, o progresos o avances tecnológicos que pueden ayudarnos bueno, a tratar de que el sistema sanitario pueda responder a esta alta demanda, ¿no? En primer lugar, siempre lo digo, todos los pacientes tienen un smartphone en la mano con datos ilimitados y si no lo tienen los pacientes, lo tienen sus cuidadores. En la mayoría de países de Europa hay un acceso bastante cuasi universal, en España más somos líderes en Europa, y esto implica que el paciente puede participar en su proceso de salud, ¿no?, de una manera mucho más fácil que anteriormente, ¿no? Y además, bueno, tenemos en España en particular un gran desarrollo de la digitalización y de la historia clínica durante ya pues 15-20 años.
Y esto implica que entre los datos que juntamos en el hospital y los que podemos generar nosotros desde nuestro smartphone, contestando formularios, cómo nos sentimos cuando nos levantamos por la mañana, etcétera, con dispositivos que miden variables, etcétera, bueno, pues hay un volumen de datos ahí importantísimo que tiene una utilidad capital para poder acelerar el desarrollo de nuevos fármacos, diseñar o programar algoritmos que puedan predecir la enfermedad. Estamos hablando de datos, podemos incluir datos genómicos, podemos incluir datos de toda nuestra vida clínica, etcétera, ¿no? Y para mí esto tiene en general dos consecuencias, ¿no? Una, que el sistema sanitario se tiene que adaptar a esto. O sea, no podemos dejar la salud digital en manos de Google. O sea, los servicios de salud, en nuestro caso en España, que es un sistema federal, los servicios de salud autonómicos tienen que ofrecer soluciones para que el paciente pueda consultar su historia clínica, pueda conseguir sus citas, pueda ver su imagen médica. Bueno, antes la directora mencionaba tarjeta sanitaria virtual en la Comunidad de Madrid. Las 17 comunidades tienen una aplicación parecida, con mayor o menor grado de servicio. Este es uno de los problemas, que no está regulado, ¿vale? En España hay una nueva categoría de derechos de los pacientes en el ámbito digital que no están regulados todavía. El espacio de datos de salud europeo es la primera norma europea que, bueno, trata de armonizar esto, por lo menos establece ese derecho del paciente a consultar su historia clínica en formato digital. Y luego, por otro lado, bueno, pues ese gran volumen de datos se requiere que su uso, y estoy hablando de esos volúmenes de datos para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, se haga de una manera respetando criterios éticos, eliminando sesgos. O sea, no puede ser que las soluciones digitales empeoren la inequidad del sistema, ¿no? O sea, tenemos que vigilar que siempre haya también un humano controlando y supervisando. No puede ser que un algoritmo sustituya a un profesional del todo. Y bueno, pues son esos los grandes retos que tenemos también, ¿no? como sistema sanitario. Entiendo básicamente que sería la accesibilidad y la gobernanza de esos datos la clave hacia donde tenéis que trabajar o tienen que trabajar las organizaciones de pacientes. Bueno, nosotros es que estamos ahí, se lo decía Andoni, estamos ahí para poner nuestra voz, nuestra experiencia y contribuir en todos los niveles. O sea, desde nivel centro de salud, hospital, comunidad autónoma. En el diseño por ejemplo, de una carpeta de salud autonómica, de una app para los pacientes, deberían estar los pacientes desde el inicio en su diseño, porque van a ser los usuarios de esta herramienta, ¿no? Y yo creo que lo mismo a nivel ministerial. Bueno, se está elaborando, bueno, por lo menos así se anuncia, ¿no? Una ley de salud digital. Es que, por si no lo sabéis, la Ley 41/2002 de los derechos de los pacientes sigue hablando de la historia clínica en papel a día de hoy. Entonces, esa ley de salud digital es súper necesaria y los pacientes deberíamos estar bueno, como primeros interlocutores para poder diseñar esa ley, ¿no? Y que tenga los contenidos adecuados, ¿no? Dos últimas cuestiones antes de cerrar la mesa. La primera, para los tres, ¿cuáles consideráis que son las barreras, los stoppers, para que las asociaciones de pacientes tengan más voz en la toma de decisiones? Anca, Elena, Santi. I start? You start? Well, I would list a couple of them, but one is the lack of resources. Patient organizations always need resources. From the local level, because it's people coming together, to the associations, to even the European associations, resources have been a challenge and will continue to be a challenge. And it's something we have to learn to overcome with creativity and also a lot of working together. I would also mention the political recognition of patient organizations, which is very different from country to country, from region to region, and across the European Union. We still need to learn to become more expert in the policy topics that we're working on and that affect various aspects of our health. And then, yeah, indeed, the health systems are very fragmented and very different across Europe. So being able to push from patients for more alignment and harmonization is something that we could look at as a community.
Sí, no voy a repetir lo que ha dicho Anca, porque evidentemente la primera barrera es los fondos, ¿no? Nosotros, desde la Asociación Española de Meningitis, bueno, pues cuando llega enero y pensamos en todo el año, todo lo que queremos hacer, pensamos en lo que tenemos en el queso de los fondos y, bueno, pues depende de lo que tenemos podemos gastar. Cada año es más difícil. Y fíjate que, bueno, esta asociación lleva 8 años, con lo cual la reputación ya está adquirida. Pero si quieres estar en redes, nos cuesta 1.300 euros al mes. O sea, tienes que tener ahí 15.000 euros anuales para dar voz a todo lo que tú haces. Tenemos apoyos, pero no están asegurados. Entonces, es muy difícil. Luego la junta directiva es voluntaria. Entonces, depende de tu tiempo libre ese día o esa semana. Tener a alguien que trabaje 6 horas al día es muy difícil. Si tienes una sede, o sea que siempre el tema de recursos es nuestro gran problema. Y luego lo que decía Anca, la formación. Muchos nos metemos en esto desde áreas, nuestro presidente era ingeniero, nuestra presidenta ahora es doctora, pero te metes en el mundo asociativo sin ninguna experiencia. Entonces, gracias al Foro Español y al Foro Europeo, estamos recibiendo clases de gestión. ¿Cómo se gestiona una asociación? No tienes ni idea. ¿Cómo se habla a un político? No tienes ni idea. ¿Cuál es el momento político? Tampoco tienes ni idea. Entonces, la formación y los fondos es nuestro gran problema anual. Sí. Bueno, yo voy a dar otro punto de vista. Como sabéis, como yo he estado al otro lado de la mesa, como director de transformación digital en Cantabria, yo creo que hay miedos a todos los niveles dentro de las organizaciones sanitarias, no solo desde la parte política, también desde la parte de los profesionales, a dar voz a los pacientes, pues a la hora de definir un proceso clínico, a la hora de pues eso, crear un comité para, por ejemplo, en la parte de farmacia, sobre todo, ahí el miedo es terrible, porque claro, es entendible también, evidentemente, hay un problema de sostenibilidad, el gasto hay que vigilarlo, etc. Y se nos ve a veces a los pacientes como que trabajamos para el otro bando o algo así, ¿no? Y yo creo que hay unos miedos que hay que tratar de vencer, ¿vale? Esa sería una primera cuestión. Y luego, bueno, pues incidir en lo mismo, ¿no? A veces no podemos participar porque no tenemos un experto adecuado en el tema de participar, ¿no? Y a veces incluso los institutos de investigación que necesitan pacientes, incluir pacientes en sus estudios clínicos, no pueden, pues porque no consiguen localizar, incluso contactando con la asociación, pues no hay quizás la persona con la formación adecuada para poder participar en un estudio, pues porque le falta idiomas o porque le falta un conocimiento técnico X. Entonces, y eso, pero también es una derivada de la falta de recursos que tenemos, ¿no? En general, ¿no? De la falta de subvenciones que garanticen esa independencia, ¿no? Al final de las asociaciones. Anca, te veo apuntar, por terminar contigo, algún mensaje clave, alguna cosa que se haya quedado pendiente de comentar. I can only repeat what I've already said, is please stay close with us and be vocal. Fenomenal. Nuestra voz, ¿verdad? Es muy importante que no se quede la queja en nuestra casita, en nuestros metros cuadrados, que vayamos a nuestra asociación, que nos asociemos y que tengamos este apoyo que ya lo sabemos desde Europa, que yo creo que es fundamental para el cambio, ¿no? Que no nos dé miedo. También me gusta lo que ha dicho Santi, ¿no? Que seamos valientes, que no pasa nada, que somos expertos y lo sabemos y hay que ser más chulo que el 8. Estoy muy de acuerdo. Elena, Anca, Santi, ha sido un placer estar con vosotros esta mañana y que nos hayáis aportado conocimiento y luz. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Vamos a continuar con la dinámica del programa. Perdón por los acoples técnicos, me muevo mucho, más que los precios últimamente. Vamos a hablar de tecnología sanitaria, el nuevo paradigma, la evaluación de tecnología sanitaria. Pero antes vuelvo a preguntarles, ¿qué grado de conocimiento tienen ustedes sobre la evaluación de la tecnología sanitaria? Si mis compañeros son tan amables, podemos ver algunos de los datos y podemos volver a esa encuesta. Pueden ustedes opinar y contestar en tiempo real. Bueno, pues ningún conocimiento, más casi la mitad, ¿no?, de ustedes no tienen ningún conocimiento sobre la evaluación de tecnología sanitaria. Algo de conocimiento, un 44%, va cambiando un poquito ese porcentaje, y bastante conocimiento, tan solo un 9%. Bueno, en ese 9% estarán nuestros próximos invitados.